Buenas noches, para Empoderando CR es un gusto estar en esta noche de martes 27 de octubre con ustedes nuevamente. Eh, Mis socios, amigos, Jorge y Daura nos acompañan. Hoy tenemos un tema muy interesante, el cual queremos compartir con ustedes. Laura lo desarrolló de una forma exquisita y entonces la vamos a escuchar a ella hoy en esta gran exposición. Y como siempre, recordándonos, nos pueden contactar en nuestras redes, por medio de WhatsApp y por cualquiera de nuestros medios. Estamos para servirles, para ayudarles en talleres, para ayudarles también en cualquier tipo de colaboración, coaching, capacitaciones, charlas y cualquier otro medio por el cual les podamos colaborar. Jorge, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Laura. Y buenas noches, queridos amigos. Es para nosotros una alegría contar con su presencia esta noche. Y como decía Juan Carlos, pues es un tema bastante interesante. Que yo tenga así como conciencia de que en otros lados haya habido un tema igual, pues no. Creo que es un tema bastante original también. Y creo que para las personas que tienen su pequeña empresa o que manejan su negocio, pues les va a servir o les va a ser de mucha ayuda. Así es que damos la bienvenida también a Laura, que ella va a ser expositora de esta noche, y lo dejamos pues con este tema interesante. Buenas noches, Laura. Buenas noches, muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en un martes más de Empoderando. El tema de hoy es un tema que va dirigido, como ya lo estábamos indicando, a todos nuestros emprendedores, pequeños empresarios, los cuales lo mirábamos la semana pasada en una de las preguntas que los miembros de la audiencia, que nos preguntaba que qué hacíamos con un cliente malo, cuando estábamos viendo la parte de si el cliente tenía o no la razón. Es importante en este sentido el tener, como lo decíamos en ese momento, el tener bien determinado, bien calibrado nuestro mercado meta o nuestro mercado objetivo. Parte de ese conocer nuestro mercado meta es saber que no podemos atender a las personas de la misma forma. No podemos atender a una persona de 23 años igual que a una de 45, a una de 30. Definitivamente los intereses de estas tres personas según su rango de edad son totalmente distintos. Es interesante este tema que vamos a ver hoy porque nos va a ayudar a poder determinar de una mejor forma nuestro mercado meta. Actualmente pues nos hemos volcado mucho a las redes sociales por todo esto que hemos estado viendo de la pandemia. Muchas empresas están empezando a manejar Facebook, Instagram y las diferentes redes sociales, Twitter. Y es importante que conozcamos también o por qué medio nos están viendo nuestros clientes. Y estas herramientas, estas plataformas, también nos dan un ambiente en la cual nos presentan todas las personas que nos siguen en nuestras plataformas, los rangos de edad y el género. Y es importante que esta información la podamos utilizar para poder ir determinando bien si este cliente objetivo que tenemos señalado es realmente el cliente objetivo pues, que nos está siguiendo, y si no, pues hacernos la pregunta del por qué. Sin más preámbulo, bueno, vamos a ver, podríamos decir para qué o cómo se generan las generaciones. Las generaciones son un ciclo, es un ciclo histórico, un periodo de un país que se ve afectada de una forma social, de una forma política, de una forma histórica y de una forma cultural. ¿Cómo va este periodo a influenciar a las personas que vivan este periodo? Es lo que va a determinar la etapa del ciclo. Y los historiadores o los expertos en la materia nos dicen que hay 4 etapas en este ciclo. Está el surgimiento,
el despertar, la decadencia y la crisis. Cada una de estas diferentes generaciones que vamos a compartir con ustedes vive de una forma directa esta etapa. Y entonces las generaciones pues se van a determinar dependiendo de esta etapa que están viviendo. Y van a estar definidas también por un arquetipo. El arquetipo son los patrones de comportamiento que tienen los miembros de esta generación, que los van a identificar de personas de otras generaciones o de edades distintas. Con base en esto, entonces podríamos definir como generación que es un grupo de personas que son nacidas dentro de un lapso de tiempo, como lo habíamos dicho anteriormente, similares, que van a vivir, que tienen una edad similar, que tienen experiencias sociales, históricas, políticas, económicas, culturales comunes y a la vez diferentes de las que comparten con grupos más jóvenes o con grupos de mayor edad. Entonces, estos intereses los unen las preocupaciones, les unen los hábitos de compra, que es lo que nos puede interesar desde el punto de vista comercial, y les une el nivel de compromiso. Esto también lo podríamos ver en el nivel de compromiso, tal vez podría ser en empresas de cobranza, qué compromiso tiene el cliente, o también en estos programas de lealtad, el compromiso de esta generación hacia una marca y por qué se compromete o por qué no se compromete. En ese sentido, podríamos decir o preguntarnos que digamos, bueno, nosotros para aquí consideramos que las generaciones, o atender a nuestros clientes según su generación, bueno, esto es vital porque eso nos va a ayudar a, como lo decíamos anteriormente, a ir haciendo un análisis de nuestro mercado objetivo. Si nosotros no sabemos a quién le vamos a vender, a quién vamos a atender, vamos a estar dando palos de ciego, ¿verdad? En ese sentido, y vamos también a estar gastando recursos innecesariamente. Por eso es importante, digamos, de ejemplo, cómo tenemos que comunicarnos hasta en nuestra audiencia, determinado pues por la generación. No podemos comunicarnos de la misma forma de una persona de 50 años con una de 20. Definitivamente tenemos, y a veces cuando las empresas tienen, digamos, call center, tienen el mismo diálogo o script para todos los clientes de la misma forma. Y esto es un error porque los intereses de una persona de 20 no van a ser los mismos que de una persona de 50 años. Es importante entonces que determinemos en nuestra clientela dónde están ubicados nuestros clientes. La mayoría de nuestros clientes de qué generación son, para poder yo saber cómo voy a dirigirme a ellos. A la vez también es determinar, bueno, las tendencias adecuadas para nuestro negocio. Aquí sí tenemos que tener cuidado también de que no toda tendencia va a ser sana para nuestro negocio. Pero para ello, para poder determinar si una innovación o una tendencia nos va a ayudar o nos va a perjudicar, tenemos que conocer nuestro mercado meta. También tenemos que, esto nos ayuda a ser más productivos porque, como lo decía, nos decían la semana pasada, pues no vamos a estar invirtiendo dinero o esfuerzo en personas que no van a ser, no son nuestro mercado meta. Entonces, es importante por eso determinar bien dicho mercado. Promueve la lealtad de nuestros clientes. ¿Por qué la va a promover? Bueno, porque el cliente se va a sentir identificado con nosotros. Le estoy hablando en su idioma, en sus términos. Aumenta el potencial de éxito en toda negociación, porque estoy hablando en su terminología, le estoy llegando a lo que le interesa. Y los compromete como mi mercado meta, ¿verdad? Y se comprometen con mi marca. Y por último, podríamos decir que disminuye pues, los desperdicios, como lo hemos estado diciendo. Todo esto nos va a ayudar a poder generar estrategias en qué. Bueno, entre los tres pilares principales que tenemos en nuestras pequeñas empresas, que es la atención a nuestro cliente, el proceso de venta y el proceso de cobranza. Entonces, el conocer bien el tipo de generación que tiene nuestro cliente meta nos va a ayudar a poder tener estrategias más directas para poder lograr mejores resultados. Hay una clasificación general, por decirlo así,
de estas generaciones. En las investigaciones que hemos estado haciendo, pues estas clasificaciones se han propuesto a través de la historia por universidades como Oxford, como la Universidad del Sur de California, y por personas también muy influyentes en cada época. Actualmente estas clasificaciones son una clasificación en general a nivel mundial. En Costa Rica también tenemos una clasificación. Esta clasificación la hizo, por ejemplo, Unimer con esta empresa Colby, por ahí del año del 2016-2017. Hay similitudes entre las clasificaciones. Sí hay diferencias en cómo se llamaron o cómo se nombró cada generación, y hay diferencias más o menos 4 o 5 años, dependiendo del rango o del lapso que se le puso a cada generación. Recuerdan que habíamos dicho en un principio que las etapas iban a determinarse por medio, digamos, de las cosas que pasaron históricas, política y económicamente. En ese sentido, pues Costa Rica hace esta clasificación con base en su historia, que es pues muy particular, y con base también en la misma idiosincrasia del costarricense. Entonces, hay algunas pequeñas diferencias que las vamos a ir viendo, pero que en general pues sí podemos determinar pues que hay grupos generacionales y que se comportan de una forma similar dependiendo de su edad y de los acontecimientos que han estado viviendo. Vamos a ver esta generación Baby Boomer, que va del 46 al 64. Según la clasificación costarricense, sería la generación pregonera, que va del 40 al 60. Recordemos que históricamente, pues los años 40 fueron años de bastantes cambios en nuestro país y que pues marcaron toda una etapa de surgimiento. También tenemos la generación X, que va del 65 al 79, y que en Costa Rica se nombra como la generación satelital, que va del 61 al 81. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí la diferencia de edad son de tiempo son unos 5 años. Después está la generación Millennials o generación Y, la cual va del 80 al 95, y en Costa Rica le llamamos digital, que va del 82 al 99. Y por último tenemos la generación Centennial o generación Z, que va del 96 a la fecha. Acá también hay algunas diferencias. Algunos dicen que ya también está la generación alfa, y esta generación alfa son los niños y adolescentes del 2010 a la fecha. Todavía están poniéndose de acuerdo si es el 2010 o no el cambio, pero nosotros lo dejamos hasta la Centennial por el hecho de que estamos viéndolo desde la parte comercial. Y en realidad, pues ya la generación alfa, pues todavía falta un poco de tiempo para que ellos tengan un poder adquisitivo directo, ¿verdad? Y en nuestro país, en Costa Rica, estaríamos hablando de la generación virtual, que va del 2000 a la fecha. Es importante entonces que tengamos en cuenta que también cada región, como hemos vivido hoy en día esto de la burbuja familiar, también podríamos traducir eso o pasar la analogía. Tenemos unas burbujas por regiones o por país. Aunque nosotros estemos en la parte de Centroamérica, la historia costarricense es muy diferente, ejemplo, la historia guatemalteca. Entonces, eso puede marcar algún tipo de diferencia con respecto a algunas características que se marquen más o no en una generación o en una región. Eso va a depender, como lo hemos visto, pues de la historia, de la situación económica, religiosa, política que esté viviendo cada país. Por eso es importante también tener los datos nuestros, ¿verdad? Los datos autóctonos. Sí, bueno, sin más preámbulo, entraríamos en lo que es la generación Baby Boomer, que es la generación del 46 al 64. El Baby Boomer al año 2020 más joven tiene 56 años y el de mayor edad tiene 74 años. Con lo que miramos en lo de las etapas, podríamos decir que es una etapa del surgimiento de las instituciones. Son fuertes, es el inicio del ciclo. La sociedad sabe dónde quiere ir de una forma colectiva. Recordemos que ellos son los hijos de la posguerra. Estamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Acá el arquetipo es el arquetipo se le llama el profeta
que son los visionarios, buscan la recuperación del sentido de comunidad. Acuérdense pues que son personas que han sido, son criadas por todas las personas que vivieron la Segunda Guerra Mundial, que vuelven a sus casas. Algo muy importante es que toda esta gente que vuelve a su hogar, para ellos es muy importante la familia. Son de gente numerosas, de más de 10, hasta 15 hijos, y que para ellos lo importante en la familia era tener esa cantidad de estar con su familia, con base en todo lo que habían vivido pues, en la Segunda Guerra Mundial. Para lo que es Costa Rica, en lo que es la clasificación pregonera, se puede decir que es un costarricense que viene y que alza la voz y que se da a escuchar y que tiene un sentir. Acá es se da lo que es el bipartidismo y empieza ese costarricense a decir aquí estoy. Esa es una característica pues de acá en Costa Rica. Podríamos ahora ver cuál es el comportamiento o las expectativas del baby boomer, ¿verdad? Entonces, estas expectativas del baby boomer podríamos estar diciendo que es una persona optimista, que está motivada, ¿verdad? A la vez es una persona que están orientados a la familia, como lo decíamos antes, familias numerosas, ¿verdad? Son personas que son fieles a una marca, no se cambian mucho, cuando ya encontraron algo que les gusta, se quedan con ello. A la vez no les gusta la burocracia, tienden a adoptar. Ellos son la tendencia que adopta lentamente el Internet, ¿verdad? Son fundadores de la tecnología, pero lo adoptan paulatinamente, no tan rápido como las generaciones más cercanas al 2000. No toleran el perder el tiempo, para ellos es importante cómo utilizan su tiempo. En las redes sociales, la red social que ellos es la red social de Facebook, y más que todo la utilizan para poder contactarse con sus amigos, con personas que no ven hace tiempo. A la vez prefieren anuncios más que todo tradicionales, televisión, periódicos, revistas, radio. Es importante tomar esto en cuenta. La empresa es una empresa que la mayoría son personas ya jubiladas de edad. No vas a estarte publicitando en un Facebook o en un Instagram o a través de Twitter, porque no vas a llegar a ellos. Vas a hacerlo solo a través de medios tradicionales, un panfleto, un periódico, una revista fónica. Es menos probable que ellos publiquen en un blog, ¿verdad? Ellos tienen un potencial alrededor del mundo en el 2019, por ejemplo, de unos 15 billones de dólares. Entonces, como vemos, pues no es nada chico la tajada del mercado, pero sí es importante que nos enfoquemos de cómo lograr comunicarnos con ellos a través de estas características o de este comportamiento que hemos visto. Los baby boomers, se podría decir, que ellos generalmente les gusta que cuando te diriges a ellos lo hagas a través de su título académico, de su puesto o de que tengan un trato preferencial o VIP. Para ellos es importante ese esfuerzo que han hecho en educación. A la vez es importante enfatizar los valores tradicionales, como la disciplina y el respeto a las normas. Es importante para ellos cuando sean atendidos de una forma formal y que sientan que se les está prestando la atención adecuada. A la vez usar pues la comunicación, les gusta ir a una sucursal. Hoy en día hemos visto que hay empresas que están tendiendo a eliminar, por ejemplo, las sucursales y tendrían pues que determinar si su mercado meta pues no tiene baby boomer, porque el baby boomer, si tú lo mandas a que pague a través solo de aparatos electrónicos, no se va a sentir cómodo. Le gusta el cara a cara, el ver a la persona que lo atiende y el poder
conversar chicos, yo creo que uno de los dos tiene ruido, para que lo vean, por favor. Bueno, continuamos. La información tiene que ser una información conciliadora, no debe ser confrontativa. Ellos no les gusta que sea confrontativo, sino que se le dé un guión en el cual se le pueda ofrecer un arreglo, pues sea bueno, ¿verdad? Es importante que no seamos confrontativos con esta generación. También crear pasos, que los pasos sean sencillos y que la persona vea que se resuelve su problema. A veces hay empresas que para una devolución, el proceso de devolución es increíblemente engorroso, muy burocrático, y esto definitivamente al baby boomer no le gusta. Le gusta que sean las cosas sencillitas. A la vez, la tipografía. Una vez a mí me pasó que estaba con el gerente de mercado cómo iba a quedar el arte de un panfleto o brochure, y había letras muy chicas. Y algunos de nosotros, pues, teníamos bastantes clientes pues, de esta generación, y yo le decía a los chicos de mercadeo que por qué no hacían las letras un poquito más grandes, porque teníamos que tener una tipografía un poquito más amplia, en el sentido de que fuera más grande, esta generación pudiera aceptarnos el panfleto y lo leyera, ¿verdad? Si no, pues, si no lo ve, pues no lo va a poder leer. Son veces que olvidamos y queremos llenar tal vez de mucha información este panfleto, entonces que la letra queda muy chica. Tenemos que ver hacia hemos estado repitiendo cuál es nuestro cliente objetivo y ver cómo vamos a diseñar esta publicidad. Bueno, enfocarnos a la atención de qué es lo que ellos van a ganar, ejemplo, con nuestra marca, con nuestro producto que les estamos ofreciendo, cuáles son los beneficios que ellos van a recibir. Es importante para ellos esto. Y después, como lo decíamos, no obligarlos a autoservicios de un IBR, de una web, de una app o de bots, porque ellos no se van a sentir cómodos en su mayoría. No estoy diciendo que todos los baby boomers no se sientan cómodos, pero en su mayoría no lo van a hacer. Y no insinuarles lo de su edad, que está avanzada o que tengan algún tipo de discapacidad. Eso es parte del respeto, ¿verdad?, hacia cómo nos dirigimos a ellos. En reconocer su esfuerzo por pagar. Esta gente para ellos su imagen como pagadores es muy importante. Entonces es importante, digamos, para las empresas que ofrecen crédito, sus productos, vean que la forma de pago, el reconocerle que está al día a través de algún tipo de incentivo va a ser muy importante para ellos y así fidelizarlos, por ejemplo. Y ellos sí necesitan el comprobante sellado. Como lo decíamos anteriormente, puede ser que hay muchas cosas de tecnología o actualmente pues estamos tratando de gastar la menor cantidad de papel para poder ayudar al bosque, nuestra vegetación, ya no talar tantos árboles, pero las personas de esta edad ocupan un comprobante. Ejemplo, a mí me pasó hace unos días, yo estoy cerca es decir, acuérdense que tenemos características, podemos tener algunas, no podemos ser puros en una generación, podemos tener características que se trasladan de una generación a otra, como podemos vivirlo tal vez en los, ¿cómo se llama? Esto de los signos zodiacales, que cuando uno está muy cerca del signo anterior, tiene características de este signo o del posterior. Entonces, ejemplo, a mí que no me den un recibo sellado, a mí me gusta que me den un recibo sellado. Entonces yo me acuerdo que a la chica que me atendió le pido me dice, ya está cancelada su transacción. Y entonces viene y me dice, muchas gracias, y en algo más que le pueda atender. Y yo, sí, mi recibo, le dije yo. No, es que ya no se da recibo.
Y él, no, pero es que yo sí necesito uno, ¿verdad? Y ella tuvo que dármelo y se acongojó un poco, llamó a un compañero para que le enseñara a imprimirlo. Y entonces sí es importante que tengamos esos pequeños detalles que van a hacer la diferencia en nuestro servicio, ¿verdad? Puede ser que pues no tengamos que quitar de tajo el recibo, sino preguntarle al cliente, ¿ocupa recibo o con solo que se lo enviemos a su correo? Ya el cliente decidirá pues si necesita su recibo sellado o si te dice, no, está bien con el correo. Es importante siempre, como lo mirábamos la semana pasada, dar opciones al cliente y no decidir de tajo por él qué es lo que requiere o no requiere el cliente. Wow, entonces podríamos decir que este tipo de baby boomers lo podríamos resumir en personas formales que les gusta todavía el papel físico, que no aman tanto la tecnología y que realmente son personas, se podría resumir en esa palabra, personas formales, que eso es lo que esperan a la hora de que lo atiendan. Sí, se podría resumir de esa forma. Ellos son personas que les gusta mucho la formalidad, que haya un proceso que sea, que esté visible el proceso, que sea sencillo, no complicado, y les gusta mucho cara a cara. El hablar con una máquina, con un contestador, a pagar a través del internet, no le gusta. A él le gusta su papelito, como decíamos, decían las personas mayores, el papelito habla para ellos. Entonces es importante que si tenemos una cantidad considerable de clientes que están en este tipo de generación, pues tengamos esos pequeños detalles que son importantes para ellos al ser atendidos, ¿verdad? Por nosotros. También son personas que son muy buena paga, porque para ellos su imagen crediticia es importante. Son pequeños detalles que nos pueden servir a la hora de tener relación con esta generación. Ok, entonces vamos para ellos, para terminar con esta generación, la calidad debe evaluarse con un buen trato, con paciencia. A ellos no se les gusta que les esté tratando así como rapidito el que sigue, ¿verdad? Y comprenderlos, ¿verdad? Es importante sentirse comprendidos para ellos. Vamos ahora a pasar a la generación X. Bueno, esta generación somos nosotros, que va del 65 al 79. El generación X más joven tiene 41 años en el año 2020 y el de mayor edad tiene 55 años. Y se podría decir que la etapa que vive en este ciclo, donde se van creando las generaciones, es la etapa del despertar. Aquí las instituciones ya se ven atacadas. Acuérdense que en la anterior pues era el auge de las la gente se cansa de la disciplina social que había. Los jóvenes son un poco más activistas y se van en contra de lo que estaba establecido anteriormente y atacan la pobreza cultural y espiritual. Ellos buscan ser auténticos. Aquí se podría decir que es cuando ya se empieza a vivir toda la etapa de los hippies, ¿verdad? Donde se ve toda una revolución ahí sociocultural histórica, ¿verdad? Y que nos da bastante cambios en la forma de estar viendo el mundo. Acá también el arquetipo, por ejemplo, son personas que nacen durante un despertar, un tiempo de ideales y de una agenda espiritual. Aquí los líderes son más pragmáticos, la generación es un poco más trivial. Acá el sentido de familia empieza a cambiar un poco con respecto a la generación anterior. Si la generación anterior pues teníamos familias de 15 hasta 20, 18 hijos, ¿verdad? En algunos casos, 10 hijos, pero acá ya empezamos a ver familias de 4 hijos, máximo 6, ya son muchos, ya en general era 4 hijos. Ya las personas se empiezan a casar un poco más tarde, ya no, en nuestras generaciones anteriores habían chicas que se podían casar desde los
a partir de los 15, 18 años. Y ya en la generación X, ya las chicas se casan a partir de los 23, 25 años. Entonces aquí ya la mujer empieza a tener en ese sentido pues un cambio en su comportamiento, ejemplo de lo que es la familia. Ya también la mujer un poco más a estudiar, a salir un poco más de casa, ya no tanto en labores hogareñas. En lo que es la definición de la generación en Costa Rica, la satelital, diríamos que se presenta un cambio, hay una transferencia o una transferencia de otros valores que siguen a esta generación. Aquí, como lo decíamos, la mujer empieza a trabajar y se empieza a hablar de temas tabú, como lo son los anticonceptivos y el divorcio. Recordemos que anteriormente pues el divorcio definitivamente no pasaba acá, ya empieza a darse más esa opción o se empieza a ver como opción para la mujer o para el hombre cuando ya no sienten que su relación pues esté bien. Y las familias empiezan a ser más pequeñas y también la generación X empieza a estudiar un poco más, ¿ok? Podríamos ver características en su comportamiento, tales como, ejemplo, algo que me llamó la atención cuando estaba haciendo esta investigación es que nosotros, la generación X, dice, trabaja para vivir en vez de vivir para trabajar. Esta característica es una de las características principales que nos van a diferenciar a nosotros de la generación que sigue, que son los millennials. Conversando con mi familia, mirábamos qué interesante esa frase, porque para nosotros, digamos, como para mí, que soy generación X, el trabajar para vivir, a veces, pues sí, lo reconozco, fue una realidad en mi vida, y el empezar a darte cuenta que hay otra opción, como vivir para trabajar, es interesante, y que esto pues en la generación que sigue. A la vez, no confiamos en las instituciones. La primera que empieza a crecer con las computadoras en el colegio que yo estudié, nos empezaron a dar computación, yo me imagino que si nos están viendo algún joven, pues no sabrá lo que es Lotus 1, 2, 3, pero los de generación X se acordarán, que era el Excel de nuestra época, ¿verdad? Somos muy cautos y un poco escépticos. A la vez somos muy independientes, somos autosuficientes y es una generación que empieza a ser bastante emprendedora. Esa es una característica importante y a la cual hay que ponerle atención cuando estamos definiendo nuestros productos y a qué nos estamos dirigiendo en nuestro mercado objetivo. Después creen que casi nada es permanente. Ahí tiene que ver algo con el escepticismo. Busca un equilibrio, sí, entre la familia y el trabajo. La familia sigue siendo muy importante, pero el trabajo es como el medio para nosotros y la forma de expresar nuestro amor a la familia es a través de este trabajo incansable que tiene la generación X. Esta generación, pues, según estadísticas, dice que pues tiene unas 32 horas maneja, digamos, en medios y unas 11 horas, unas 7 horas por semana está en redes sociales. Estos son criados durante la fase de la transición entre el conocimiento escrito y el digital. Yo me acuerdo que yo fui una de las que usé, me imagino que varios de ustedes que sean generación X usaron lo que eran los beepers, y de los beepers pasamos a los celulares, y de los celulares ahora pues hemos pasado a estos smartphones, ¿verdad? Que prácticamente es andar una computadora en un espacio, digamos, pequeño, ¿verdad? Entonces es importante cómo fuimos cambiando en la forma de comunicarnos y que esa la vivimos nosotros. El tener un Walkman y ahora que tienes un iPod o hasta ya tienes en pequeñas USB un montón de canciones, ¿verdad? A la vez, sí somos un poco individualistas. Nuestras redes preferidas son el Facebook, el Pinterest y el LinkedIn.
En lo personal, a mí me encanta el Facebook. Algo que hemos tenido que aprender a utilizar nosotros desde Empoderando, ejemplo, ha sido el Instagram y el mismo YouTube. Tenemos nuestro canal en YouTube, también tenemos pero fue increíble que mi sobrino fue el que cuando yo lo iba a abrir, yo le decía, Manuel, ayúdame a abrir Instagram, ¿qué es esa vaina, verdad? Entonces es importante cómo a través de nuestra generación nos va a determinar cuáles son las redes sociales que más nos gustan y que no podemos descartar ninguna red si tenemos una diversidad o somos multigeneracionales en nuestros clientes y nuestros productos, ¿verdad? Somos temerosos al tomar decisiones, lo pensamos bastante. Es algo también que nos diferencia mucho con la siguiente generación, que son un poco más arriesgados y atrevidos. Y necesitamos un respaldo de acuerdos. Es importante para nosotros el respaldar las cosas y tener acuerdos. Y tenemos, esta generación es la que tiene más poder de gasto de todas las generaciones. Y es muy lógico, pues, por la edad en la que estamos y que estamos ya decimos que los 40 son los nuevos 30, ¿verdad? Y entonces somos donde estamos tenemos más poder adquisitivo por nuestra etapa laboral y nuestra etapa de edad, ¿verdad? Podríamos decir características o que nos definen. Bueno, buscamos beneficios mayormente monetarios. Si tú eres una empresa que quiere tener un plan de incentivos y la mayoría de tus funcionarios son generación X, pues lo que es un plan monetario de incentivos sería bastante acertado, más que cupones, por ejemplo. Cupones los podrías usar para las siguientes generaciones. Después nos gusta mucho buscar asesorías que nos den un equilibrio financiero. Lo que buscamos es aquel equilibrio entre la familia y el trabajo y también entre las finanzas. Necesitamos sentir que confían en nosotros. Esto es muy importante, tanto para nuestros clientes como para los empleados de esta generación. Necesitamos que nuestras jefaturas y que nuestros equipos de trabajo confíen en nosotros. Pues no nos gustan los vendedores, nos gustan más los asesores. Entonces es importante ahí también cómo te presentes, si eres de la fuerza de ventas, cómo te presentas ante un generación X. Necesitamos tener los pasos con claridad. Acá esto me llamó la atención porque me llamó una muchacha de un call center, de una tarjeta que yo tengo acá, para hacerme un cambio en el plan de la tarjeta. Y ella me decía los beneficios, pues que yo los miraba bien, pero me hizo gracia que yo le pedí el proceso, que cómo iba a ser ese proceso de cambio, y qué implicaciones iba a tener, qué costos iba a tener, que cómo se iba a dar ese proceso. Y cuando me sale esta característica, pues yo me reía por dentro diciendo, bueno, definitivamente sí soy generación X, porque para mí era más importante, pues es importante, lógico, el beneficio, pero el proceso para mí era vital. Entonces, cuando tú tengas un cliente de esta generación, no es como nosotros, es importante que cuando tú le digas el proceso, digamos, de venta o de entrega, el proceso de reclamo, el proceso de pago, es importante que le definas muy bien el proceso para que esta persona se sienta segura de lo que tú le estás ofreciendo. Ellos, pues, los beneficios a futuro nos interesa mucho ver nuestro futuro, cómo va a ser nuestra jubilación. Y valoramos mucho que la gente sea, pues, bastante la asertividad, y los planes deben de ser a corto plazo, no a tan largo plazo. Ahora podríamos pasar a la generación milenio. Perdón. ¿Cómo entonces somos nosotros los generación X? ¿Cuál es nuestro resumen? ¿Qué sabemos que los baby boomers son personas muy formales? ¿Crees que podríamos decir que los generación X también somos formales, pero a la vez somos, no sé, como más hacia
pensando más hacia el futuro, como más abiertos Sí, al cambio. Sí, somos un poco más relajados, no dejamos la formalidad, sí nos importa la formalidad porque ya que nos interesan mucho los... Y también sí somos un poquito más dados a que empezamos a sentir ese cambio que damos en la familia, que es una familia más chica. Empezamos a formar la familia o a tener ese compromiso de la familia un poco más tarde que nuestros padres. También somos una generación en la cual somos un poco más rebeldes. Estudiamos más, es importante para nosotros el estudio. Las mujeres en este sentido nos liberamos un poco más. Tenemos más voz, ¿verdad? Y estamos como más metidas en el trabajo también, ya no solo en la casa. Entonces, es importante, digamos, esta generación somos un poco escépticos. A veces es como dicen, creer. Y es importante ese tipo de, esos pequeños rasgos que tenemos, que los tomemos en cuenta al hacernos la venta. Sí trabajamos un poco más la tecnología, lógicamente, porque nacimos con el surgimiento de la computadora. No la tenemos tan apegada como lo tienen, lógicamente, los millennials o los generación centennial, ¿verdad? Que ellos, hasta se dice que sus dedos son más, pulgares son más rápidos que los nuestros, ¿verdad? Yo me sorprendo cómo escriben estos chicos de rápido. Una característica que tenemos nosotros es que, ejemplo, a nosotros no nos gusta estar por el WhatsApp estar escribiendo, que es algo que le encanta, digamos, a esta generación millennial y a la centennial. A nosotros nos gusta más una llamada telefónica. Entonces son como pequeños detalles que nos tenemos que dar cuenta, que no podemos hablarle de la misma forma a un baby boomer, a una generación X que aún tenemos, y que tener esos pequeños detallitos que nos van a ayudar a que el cliente sienta que diga, bueno, si verdaderamente se han preocupado por mí, verdaderamente le intereso a esta empresa, a esta marca, y nos van a empezar a ser más fieles a nosotros. Ahora, ¿sí? Una aportación. Sería justo decir que esta generación X es más exigente que la generación de los baby boomers, en orden a cómo hay que tratarlos o cómo hay que atenderlos como clientes. Yo no sentiría tal vez que sean más exigentes, sino que es un poco diferente. El baby boomer es una persona que ya está entrando en edad, y en ese sentido, pues cuando vamos ya entrando en edad, sí somos bastante susceptibles a que como seres humanos, pues nadie quiere, no queremos envejecer, queremos seguir siendo activos, y lamentablemente se ha dado una tendencia que hay como un culto a la juventud, y a veces creemos que porque una persona es mayor no tenemos que tratarla con respeto, o a veces ahí burlan, mira que es lento, o que no entendió, o que tengo que explicarle, o que estoy utilizando palabras muy técnicas. Yo lo que sí, cada generación, no podemos perder de vista que a cada generación tenemos que atenderla bien. Sí somos un poco más exigentes en el sentido que tal vez conocemos un poco más el sistema porque hemos estado más involucrados en estudios, y hemos nacido ya con la computadora, y a la vez ya vivimos ya la parte, nosotros no vivimos la parte de la posguerra donde venía muy golpeado el espíritu de nuestros padres en ese sentido, sino que entonces nosotros venimos y ya somos una generación, toda esta revolución hippie que se da, en la cual ya le empezamos a exigir a la persona en el liderazgo, ejemplo, en lo que es el liderazgo le empezamos ya no solo es el más fuerte el que va a dominar, sino que ya le escribimos ciertas características de comportamiento, y no se diga, pues hoy en día nuestras
estas generaciones más jóvenes todavía con el líder son más fuertes y van más, exigen un poco más, ¿verdad? Nosotros lo estamos viendo hoy en día, de todas las protestas que se dan, que tal vez años atrás no las íbamos a ver de esta forma, porque tal vez éramos un poco más pasivos, ¿verdad? Y más, dejábamos como pasar un poco más, como dicen, agua debajo del puente, ¿verdad? Entonces, sí es importante, sí, que no perdamos de vista que es imperativo que nos podamos dirigir según las características de cada audiencia, ¿verdad? Y cada vez pues íbamos siendo un poco más exigentes. En definitiva, sí, podríamos decir que vamos siendo más exigentes porque se nos va a el abanico de opciones y al tener más opciones, pues podemos exigir un mejor servicio. Había tanto comercio y alguien se podía dar el lujo de tratar mal a un cliente y pues si era la única pulpería del barrio, pues ahí nos tocaba comprar. Pero hoy en nuestros barrios no tenemos una pulpería, tenemos hasta 3. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia que vengan a mi pulpería y no a la del vecino? Pues la forma en que trato al cliente, ¿verdad? Eso sí es importante. Bueno, siguiendo con los millennials, pues ellos se podría decir que su etapa es una etapa de decadencia de las instituciones, se debilitan estas instituciones, es una desconfianza de las mismas, crece un poco más, el individualismo crece un poco más y ellos prefieren vivir la sociedad, el día a día. Acuérdense que nosotros, ¿se acuerdan que nos gustaban mucho programas de a futuro, ¿verdad? Que de ver nuestra vejez, dónde, digamos, algo que a mí siempre yo he hecho es ahorrar, ejemplo, pues para mi vejez. Es algo que este millennial generalmente no hace, no es que no todos los millennials lo hagan, en su generalidad no lo hacen, porque ellos viven el hoy, ¿verdad? El día a día, no tanto el futuro. A la vez, el arquetipo de ellos es el del héroe. Nacen después de un despertar durante una desintegración de la sociedad. Ellos son niños que son sobreprotegidos. Maduran son muy optimistas, ¿verdad? Ante la crisis. Son niños que son sobreprotegidos en el sentido de que nosotros los padres de la generación X tuvimos, se podría decir que nuestros padres pues se rompían el lomo por darnos un estatus económico, pero al tener familias de 8 o 10 hijos, pues tenían que repartir el dinero entre más bocas. Al reducirse la cantidad de familia y poder tener opciones de mejores trabajos, de trabajos con mayor estudio, ya no tan empíricos, tenemos un aumento en esa calidad socioeconómica. Y entonces los generación X, criamos a nuestros hijos dándoles todo. Son estos niños en los cuales se les ha sobreprotegido demasiado. Si quieren algo A, se les da A, y todavía subrayado y con mayúscula y fosforescente, ¿verdad? Entonces son chicos que han crecido sin que me lo tomen a mal. Se podría decir que ellos no giran alrededor del sol, sino el sol gira alrededor de ellos, porque nosotros como padres los hemos mimado a ese decir, bueno, si yo tuve yo solo tuve una muñeca, le voy a dar 5 a mi hija para que no tenga carencias. Si yo estudié en una escuela pública, voy a hacer lo que sea para que estudie en una escuela privada. Entonces hemos creado muchachos en los cuales, pues de una u otra forma, han nacido con menos, de una forma más flexible que la nuestra, ¿verdad? Ejemplo, en mi casa yo tenía que ayudar en los quehaceres, mi mamá tenía una maquila y también apoyábamos en dicha maquila. Hoy en día, pues, conversando a veces con amigos, me cuentan que tienen su negocio propio y decirle a su hijo, vaya a tienda, ayúdeme a atender, es casi misión imposible hacerlo ir al chiquillo, ¿verdad?
o cuando uno, digamos, uno pedía permiso para ir a una fiesta, mi mamá me decía no, y yo, ok, y me iba hacia otra cosa, y hoy en día tú le dices no a un chico y te pregunta por qué, ¿verdad? Entonces son diferencias que van marcando ahí las generaciones. Y en lo que es el concepto de la generación en Costa Rica, sería la digital, son los nacidos en la época digital, su medio de comunicación principal son las redes sociales y el internet. Ellos posponen el matrimonio e hijos, son menos libres y aventureros que los millennials. Esta es una característica que enfatiza mucho este estudio, que diferencia esta generación digital de la generación millennial. En Costa Rica todavía nuestro chico, que se le podría decir millennial, es un joven que sí está interesado todavía en el matrimonio, pero lo está posponiendo. Ya no se están casando a los 25, 23 años, sino 28, 30 años. Sí quieren permanecer en empresas, pero que tengan flexibilidad laboral, ejemplo, en los horarios. Y están más dispuestos a endeudarse para obtener una casa o un carro. A la vez aquí decía que algo, digamos, que caracteriza a los millennials es que son la generación ecológica o la generación verde, que es algo que en Costa Rica siempre hemos tenido. Pues yo desde que tengo noción de memoria, se nos habla de una Costa Rica verde, de tener limpia el país. Me acuerdo de anuncios como Jacinto Basurilla. Siempre pues en Costa Rica ha tenido esa particularidad que a lo mejor no se estaba dando en los otros países o a nivel mundial, que se empieza así a dar con una mayor fuerza a través de estos millennials. Serán pequeñas diferencias que tenemos con respecto a estas definiciones de generaciones. Podríamos ver, digamos, características de ellos, es que bueno, el 40% de esta generación entre los 25 y 29, ellos ya han cursado una licenciatura o un nivel superior. Ya se están estudiando, preparando más. Y cuando estaba haciendo la presentación, me encontré con artículos, ejemplo, de que en Japón están cambiando o están tratando de proponer un sistema educacional en el cual van a salir, por ejemplo, los chicos hablando ya 4 idiomas. Van a darles, ellos van a tener como que 5 materias a lo que me acuerdo. Una era civismo, en el cual te van a dar respeto a las diferentes etnias, respeto a las diferentes religiones. Les van a enseñar sobre 4 religiones, van a aprender sobre 4 alfabetos, también sobre lo que es la economía, a utilizar una calculadora financiera. Y eso es en los primeros 12 años de estudio. Yo vi mi primera calculadora financiera ya en la universidad. Entonces es importante ver cómo ya se les está a las nuevas generaciones. Esta sería la generación alfa, ¿verdad? Que hablábamos en un inicio. Cómo ya estas generaciones se les va a empezar a cultivar su educación de una forma distinta. Y es importante pues que nosotros también como padres y tal vez ya como, ese es como anuncio aparte, ¿verdad? Ver, digamos, como padres nosotros, qué tipo de educación le estamos dando y si no tenemos, ir viendo cómo vamos fomentando que nuestro hijo pueda tener sea más competitivo en el futuro, porque ya para esto pues están preparando a sus hijos de una forma diferente. Esta es una generación que es multitarea, pero en tiempos cortos. No le gustan tareas muy largas. Son muy, en ese sentido, se podría decir cortoplacistas. Son independientes y tienen autonomía, se adaptan con facilidad al cambio, que es algo que no nos pasa ni a los baby boomers ni a los generación X. El cambio para ellos sí es más fácil, es parte casi de su ADN. Ellos nacen con aparatos que llamamos smart o multifuncionales, inteligentes, que tienen un GPS, que tienen entretenimiento, que tienen educación, etcétera. En ese sentido son más ágiles en la tecnología. Después, es el reconocimiento para ellos de sus pares es importante. A la vez son optimistas y orientados a sus objetivos. Ellos están fundamentalmente influenciados por las opciones de
sus compañeros. Es importante entonces cuando tú vendes, que tú le enseñes a un millennial que lo que tú estás vendiendo, otros millennials lo adquieren y les gusta, ¿verdad? Están, ellos sí son más ágiles o duchos en diferentes redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. A ellos les gusta más Instagram y Twitter, más que el Facebook. El 93% reportó haber escuchado podcasts en radio, es importante. Son críticos, son muy exigentes y quieren las cosas personalizadas, no les gusta sentirse masa. Después ellos, si tú quieres tener un sistema de lealtad con ellos, tendrías que hacerlo a través tal vez de cupones de descuento. Les gusta mucho ese sistema. Y se calcula que ellos poseen, digamos, en el 2019, poseen tuvieron una acción de compra de unos 200.000 millones de dólares, ese poder de compra que ellos tuvieron, y que en unos 5 o 10 años pues van a ser la generación con mayor poder adquisitivo y de compra de la época, ¿verdad? Y parte de sus características serían, bueno, que muestran, ellos han adquirido, digamos, adquieren productos y servicios porque sus pares los adquieren, como lo decíamos anteriormente. Les gusta su imagen y su estatus, son gente que le gusta verse bien. Lo que hablábamos de este culto a la juventud, si ustedes ven ahora productos de belleza que venden y todo, es gente que se arregla bastante, y no se diga la generación que sigue, ¿verdad? Es aún más. Saben, digamos, ellos quieren construir un futuro, tienen una visión de ello y a dónde ir. Les gusta la honestidad y hay que serles, cuando ellos sienten que los estamos engañando al venderles un producto o servicio, no se les olvida, ¿verdad? Y no lo pueden cobrar. Entonces sí es importante, digamos, el ser transparentes con ellos. Les agrada hacer digamos, una retroalimentación, que la retroalimentación sea rápida y, como decimos, al grano, ¿verdad? Les gusta aprender bastante. Les gustan las causas, como lo decíamos anteriormente, lo que es la ecología, las causas de ayuda. Entonces, si tu empresa tiene un programa de ayuda social, es importante que se lo hagas ver a tu clientela, porque eso le va a interesar y le va a llamar la atención. Después, les gusta que se les facilite el pago a través de la tecnología, muy diferente a los baby boomers en ese sentido, ¿verdad? Les gusta más la tecnología. Y serían grandes rasgos esta generación. Ahora estaríamos entrando a la última generación, que sería de la Centennial, que es del 96 a la fecha, que son el Centennial mayor, tiene 24 años. Ellos, la etapa, se podría decir que ya es una etapa de decadencia. Entonces resurge las autoridades civiles. Ellos, hay una expansión cultural, se vuelve mucho a ser un vehículo para transmitir ideales útiles, y les gusta pertenecer a un colectivo, se sienten más identificados con la ideología de género, y dependiendo pues también de su cultura, pero empiezan a dar este tipo de ideas son más absolutistas, más relativistas, y defienden mucho estos ideales, quieren cambiar muchas normas por las cuales están luchando en la actualidad, y también les gusta mucho lo que son las causas sociales. Acá el arquetipo es del artista, son un poco más bohemios, nacen después de la desintegración de las instituciones según el ciclo que estamos llevando. Acuérdense que en el año 2000 un gran cambio, ejemplo, por el oeste de las Torres Gemelas a nivel mundial, ya viajar no fue lo mismo. Y entonces hay muchos cambios y luchas político-religiosas que se están dando, y que ellos están siendo criados con base en estos cambios que se están dando, ¿verdad? Son incluyentes, hacen surgir su creatividad para resolver las
cosas. Con respecto a la definición que tenemos de este periodo de tiempo en Costa Rica, le llamamos la generación virtual. Ellos en su ADN pues es parte de la tecnología, ¿verdad? Se puede decir que decimos que nacen enchufados, viven una realidad de transformación y son más inclusivos con respecto a las minorías. Características que tenemos de ellos. En las generaciones es una generación que tiene mucha diversidad. A la vez ellos necesitan pertenecer, volvemos acá a que quieren pertenecer a una familia y necesitan a sus pares. Tienen un poder de compra o de adquisición de 43.000 millones a nivel mundial. Valoran mucho la seguridad. Se preparan para enfrentar la vida, estudian bastante, como lo miramos esto de los sistemas educativos, como Finlandia, Barbados, que están entre los 10 mejores sistemas educativos del mundo. Lamentablemente, cuando vi esta estadística, el único país de América era Barbados. Todos los demás estaban en Europa o en Asia. Entonces, yo siento que ahí sí es como una jaladita de oreja a nuestros países. Se espera que ellos consuman, que su gasto crezca de un 25 a un 40% durante la próxima década. Ellos creen que pueden cambiar el mundo, bastante idealistas, y quieren cambiarlo a través de sus ideas, de esto de la igualdad de género, los no binarios. Son altamente creativos para resolver sus problemas. Les gustan redes sociales como Snapchat, no usan el Facebook prácticamente. Les gusta que haya calidad en lo que se les da en el servicio o producto. Necesitan un reconocimiento frecuente, más que la generación X. Y ellos interactúan mucho con sus amigos y con sus pares. Para ellos es importante. A la vez ellos ingresan a la escuela y ya muestran signos de ser también emprendedores como la generación X. Y dependen mucho de la tecnología. Ellos sí son personas que desde que amanecen están con el teléfono encendido y yo creo que duermen con él encendido, ahora no lo apagan. Parte, digamos, de sus características de comportamiento, estaríamos hablando de que la ética y los valores son muy importantes para ellos. Quieren estar siempre a la moda y ser aceptados. Gastan mucho en esto, en lo que es su apariencia. Les gusta consentirse y enfocarse más hacia satisfacerse a sí mismos. No ven tanto el costo, sino el fin. Y les gusta ayudar y ser de utilidad. A la vez ellos valoran la educación, sentirse seguros. Les gusta la rapidez y que sea la practicidad de los procesos. Y a ellos les gusta demasiado, definitivamente a ellos les gusta que los medios de pago sean tecnológicos. El ir cara a cara, son personas que compran mucho a través de internet. Yo no me imagino comprando en internet una blusa porque yo tengo que medírmela, por ejemplo, mi generación. Pero esta generación no. Ellos compran a través de internet y es lo que les gusta. Ya por eso se ha dado un cambio de que ya las grandes tiendas están empezando a disminuir y se están haciendo más chicos los departamentos, ya no esas tiendas multidepartamentales están desapareciendo un poco. ¿Por qué? Porque ya esta generación no va a las tiendas, sino que va al internet a hacer su compra. Podríamos decir entonces cuáles serían los medios que nos podríamos publicitar o que fueran más efectivos para nosotros según la generación. Bueno, si tus clientes son baby boomer, pues a través de la televisión, del periódico. Si eres generación X, a través del smartphone y de laptops. Si eres si son generación Y o Z, pues definitivamente a través de redes sociales con los smartphones, ¿verdad? Porque ellos definitivamente son los medios que más utilizan. No sé si hay alguna pregunta, comentario de la audiencia, chicos.
Y un compañero Alejandro Valencia, un gusto saludarte, Alejandro, desde Panamá. Está agradeciéndonos por tanta información que se les está brindando. Dice que es información de muy alta calidad. Sí, Alejandro, eh, eh, al principio pues estábamos viendo cómo podíamos resumir, pero sentimos que muchas de las características pues son importantes para que podamos segmentar mejor nuestro mercado y poder comprender mejor. Hoy en día yo siento que si no comprendemos a nuestro mercado estaríamos destinados a morir. Sería una crónica de una muerte anunciada, porque si no conocemos a quién le vamos a vender, no vamos a poder vender. La competencia es muy alta. Estamos viendo que hay una tendencia a irnos a la tecnología, pero no quiere decir que toda innovación tengamos que seguirla ciegamente y que hacer grandes inversiones. Si nuestro mercado meta es un mercado más generación X o generación baby boomer, pues podríamos empezar la acción, porque vamos a llegar a estos millennials y a estos centennials, pero no ya. Entonces es importante que hagamos ese análisis en este estudio que vimos que hizo esta empresa Colby Unimer en el 2016 de Costa Rica. Podríamos decir que los satelitales, que son los millennials, son un 32% de la población, y que los digitales están siendo ya casi el 40% y los virtuales casi un 12%. Entonces son como números pues importantes que podemos tomar en cuenta para las decisiones que tomemos en mercadeo, y dependiendo pues lógicamente de nuestro producto. Y a nivel latinoamericano, se podría decir que los millennials son un 30%, vamos muy parecido a nivel latinoamericano, ¿verdad? Y un dato interesante que decía ahí es que en el 2025, que no estamos tan lejos ya, 5 años, laboralmente esta generación va a ser el 75% de la masa laboral. Es importante tomar esto en cuenta para las decisiones que tengamos, proyecciones que tengamos a 5 años de nuestros productos y servicios. A la vez, bueno, tips como para implementar toda esta información que espero no les esté sirviendo, ¿verdad? Es diseñar procedimientos, herramientas, metodologías que nos ayuden a poder determinar los servicios por generación o bien multigeneracionales que podamos ir viendo en nuestro producto. Y eso es importante, que podamos ver los puntos de encuentro, no tanto lo que nos separa, sino lo que nos identifica o que nos une con las diferentes generaciones. Eso es importante que lo determinemos para poder hacer nuestras estrategias, ¿verdad? A la vez, poder diseñar estrategias de marketing pues más directas a nuestro mercado meta o mercado objetivo, y poder tener estrategias, como lo decíamos, de atención, de ventas y de cobranza. No podemos cobrarle igual a un chico de 24 años que a una persona de 70 años. Y a veces las personas de cobranza cobran de la misma forma, por Dios, tienen el mismo sketch para todos los clientes, sin importar su generación, sin importar su género, y no podemos hablar de la misma forma. Ya lo hemos visto que es un error hacerlo, y por eso es que a lo mejor tenemos clientes enojados porque no les estamos hablando en sus términos, ¿verdad? Ni en su idioma, ni en su frecuencia, y es importante que lo veamos. Y por último, pues esto nos va a ayudar también, nosotros lo mirábamos en el primer tema que mirábamos sobre todo esto de atención al cliente que nos daba Maribel, que una forma de lealtad de nuestros clientes es primero tener lealtad dentro, ¿verdad? Es decir, que nuestros funcionarios sean leales. Y no podemos tener funcionarios leales les hablamos de la misma forma a todos. Vamos a tener que determinar en nuestras empresas a qué generación pertenecen, y así yo como CEO o como dueño de la empresa saber que si yo tengo un gerente de marketing de años,
no le puedo hablar o exponer mis necesidades de la misma forma que si se los ponen a una persona de la generación X. O no puedo tener las mismas expectativas en el comportamiento de cómo yo me estoy dirigiendo a ellos. Y también, pues, igual mis equipos de trabajo, ¿verdad? Si mis equipos de trabajo son más millennials, no los voy a, y yo soy baby boomer, tengo que también dosificar la forma en que me estoy dirigiendo y saber cómo poder lograr que ellos me comprendan y me colaboren o me ayuden o me acompañen en el cumplimiento de las metas que tenemos como empresa. Y por último, estaríamos hablando de que, digamos, ¿qué tenemos que tomar en cuenta o alertas? Bueno, es importante, digamos, que tenemos que ser cautelosos en que todas las tendencias o innovaciones no tenemos que montarnos en esos vagones a la primera, tenemos que analizarlo porque si no estaríamos haciendo gastos innecesarios. Después, también tenemos que ver, tomar en cuenta los deseos y las necesidades de nuestros clientes. Todo esto es importante porque es cierto que una innovación es buena, que un cambio es bueno, pero como me pasó a mí en el banco, que quiten totalmente el recibo de pago, pues es algo que no me gusta y que me hace sentir mal como cliente. Entonces hay que tener la opción de poder imprimirlo para que personas de mayor edad, por decirlo así, no tan jóvenes, no nos sintamos mal y nos vayamos contentos con nuestro recibo. Entonces pues espero que, no sé, alguna pregunta, comentario que tengan. Yo sé que nos extendimos un poquito más, ahí las disculpas del caso, pero esperando de que toda esta información les ayude a poder definir un poco mejor su mercado meta, su mercado objetivo, y que a través de estas estadísticas que les pueden dar las redes sociales van a determinar qué tipo de clientes según su generación es el que prevalece más en sus empresas. Muchas gracias, Laurita. Como bien lo dices, me parece que información muy, muy útil, información muy importante. Y como dices, realmente el primer paso siempre es definir a quién le voy a vender, a cuál es el cliente al que le voy a llegar. Y una vez que yo puedo identificar a ese cliente al que le voy a llegar, saber de qué generación es y saber cómo es que le tengo que vender a esa persona o cómo lo tengo que atender, porque no es vender, no es solo vender, es vender, cobrar, atender, prestar un servicio de calidad, un servicio con cariño. Entonces tengo que saber cómo llegarle a esa persona, ¿verdad? Entonces es muy importante toda esta información que nos estás dando para poder como dueño, como CEO, como cualquier responsable o cualquier persona encargada de las diferentes áreas en una empresa, cómo le tengo que llegar al cliente de acuerdo a esa generación. Todos esos tips que indicas son de suma importancia. Yo creo que algo que me queda muy claro es que en esta tarea de atención al cliente, hay dos factores que son sumamente importantes, de acuerdo a todo lo que nos has dicho, y el primero de ellos es conocer al cliente y luego personalizar la atención a ese cliente que conocemos para brindar lo que decíamos la semana pasada, una atención de excelencia. No sé, a mí me da la impresión, no sé si suene muy sentimental, pero creo que lo que nos decía de alguna manera Maribel, al cliente hay que quererlo, ¿verdad? Y hay que mimarlo, ¿verdad? Para ganar su lealtad. Entonces creo que todos estos tips que se nos ha dado esta noche en esta charla tan completa, pues nos sirven para lograr ese objetivo, ¿verdad? Me parece muy importante. Bueno, queremos agradecerles que nos hayan acompañado en una noche más de Empoderando CR. Laurita, muchas gracias por tanta información. Creo que nos esperamos el próximo martes. Les vamos a tener un tema bastante interesante.
el próximo martes vamos a tener un tema de cómo debemos supervisar al personal cuando lo tenemos a la distancia. Entonces, nos pueden contactar, como saben, por nuestro WhatsApp al 7079-1252, en Empoderando CR en Instagram, Empoderando CR en Facebook, en YouTube en nuestro canal de Empoderando CR, y nos pueden escribir en el correo de información @empoderandocr.com. Laura, diles en qué les podemos ayudar. Bueno, nuestros servicios sería, digamos, bueno, servicios de charlas. También tenemos capacitaciones de talleres, sesiones de coaching, tenemos diagnósticos de la cultura empresarial, del clima, de los estilos de liderazgo y procedimientos administrativos. En realidad, pues estamos para servirles. También les podemos ayudar en lo que era todo lo que es implementación de herramientas que puedan ayudarles a ustedes a poder tener una mejor atención. Estamos aquí para apoyarles. Les agradecemos por la atención. Esperamos verlos el próximo martes. El tema está bien interesante, las dos caras del teletrabajo, y los esperamos y les agradecemos como siempre su cariño y su atención. Feliz noche. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen todos muy buenas noches. Buenas noches.